Bien, este video que se muestra a continuación es el que acompaña la última guía dada este día 9 de junio, la guía sobre vectores. La guía sobre vectores, por cierto, es la última que acompaña al módulo. Con esta guía finalizamos el módulo de algoritmos. Los vectores son una especie de variable especial, digámoslo de esa manera, porque dentro de ella podemos guardar muchos datos del mismo tipo. Es decir, si vamos a guardar, si vamos a declarar un vector como entero, solo va a poder guardar valores enteros. Por ejemplo, si yo dijera que vamos a leer el salario de 50 personas, por decir algo, no es necesario declarar 50 variables. Lo puedo resolver el problema utilizando vectores. Los vectores están compuestos por dos partes, que son su nombre y su dimensión. La dimensión se refiere al tamaño que este vector va a tener. Por ejemplo, acá vemos una representación gráfica de qué es un vector. Esta imagen la tienen en la guía. Un vector está compuesto, les decía, por un nombre y por posiciones o tamaño. Este vector, por ejemplo, tiene un tamaño de 5 elementos. Los vectores, es importante entender algo, los vectores inician por la posición 0. Por ejemplo, este vector que estamos viendo acá en pantalla es un vector de 5 posiciones o 5 índices. Es lo mismo, llamar posición o índice. Entonces, este vector es de tipo entero y tiene 5 posiciones. En la posición 0 almacena el valor 46, en la posición 1 o en el índice 1 está almacenando 35 y así sucesivamente. Dentro de una variable vector o estructura de dato vector podemos guardar muchos valores del mismo tipo. Todo esto está en la guía. Voy a pasarme a un par de ejemplos prácticos para que logren entender cómo es que funciona esta parte de los vectores. Si se les hace un poco complicado entender la guía, espero que con esta solución, con esta resolución de problemas, puedan entenderlo un poco mejor. Por acá tengo un pequeño ejemplo de un vector para que podamos eh, para que vayamos comenzando a entender qué es esto de los vectores. El vector, tiene varias diferencias con respecto a una variable normal. Por ejemplo, una variable normal solo puede guardar un dato, no más, un dato y se acabó, digamos. En el caso de los vectores, puede almacenar la cantidad de datos que usted le diga. Si usted le dice que ese vector lo va a definir con 10 posiciones, pues en ese vector va a poder guardar 10 datos diferentes, pero del mismo tipo. Cuando digo diferentes, puede ser números diferentes y todos enteros. Entonces, por acá yo tengo un pequeño ejemplo a nivel de pseudocódigo. Y al final, les voy a mostrar un programa hecho con vectores, pero en programación real para que tengan una idea. Pero ahorita lo que nos interesa a nosotros más es la parte del pseudocódigo. El flujograma y el algoritmo. Por ahí va un ejemplo, va en la guía de algoritmo y flujograma para que con eso lo capten mejor. Lo importante ahorita es un poco el pseudocódigo. Bien, ¿qué tengo acá? ¿Qué están viendo ustedes ahorita en pantalla? ¿Cómo se define un vector primero? Al igual que cualquier variable hay que declararlo. ¿Cómo se declara? Se declara a nivel de pseudocódigo, se declara en dos partes. Primero, lo declaro como una variable normal, como hasta lo que ahorita conocemos. Si se fijan, he declarado una variable que se llama números y esta es del tipo entero. Ahora, ¿cómo convierto esta variable normal que conocemos a una estructura de datos de tipo vector? Existe la palabra reservada llamada dimensión. Cuando nosotros agregamos dimensión y el nombre de la variable que anteriormente hemos definido, con esto que escribamos que dice dimensión, automáticamente el programa ya entendió que yo voy a convertir esa variable en un vector.
¿Y de cuántas posiciones va a ser mi vector? Yo le estoy diciendo que ese vector va a poder guardar 5 datos, así como veíamos acá. Va a ser un vector con 5 posiciones y en cada posición yo voy a poder guardar un dato. Es exactamente lo que tenemos acá. Cabe recordar que cada vector o un vector siempre inicia por la posición 0. Siempre. Entonces, luego de haber definido el vector, lo defino la variable números, la defino como entero y luego convierto esta variable en números, la convierto en un vector. ¿Cuántas posiciones o cuántos índices va a tener mi variable para este ejemplo? Va a tener 5 posiciones, quiere decir que yo voy a poder guardar 5 datos de tipo entero en ese vector. ¿Y cómo asigno cada valor o cada número a cada posición del vector? Para ello se define el nombre del vector y entre corchetes la posición. Estoy diciendo que este vector en su posición 0 va a almacenar 10 y le estoy asignando directamente un número. Igual lo podríamos leer del teclado. Estoy diciendo que para la posición 1 va a guardar un valor 20 y así sucesivamente hasta llegar a la posición 4 que va a almacenar un valor que es igual a 50. Aquí tiende un poco a confundirse esta parte de los vectores y ahí es donde entra en juego la lógica de cada uno. Ahí tenemos que poner en marcha la lógica, quemar neuronas un poquito para tratar de entender esto. ¿A quién se le ocurriría que los vectores inicien de cero? Pues la verdad no sé y eso tiende un poco a confundirse muchas veces. Entonces cualquiera puede decir, pero el vector lo definimos con 5 posiciones y la última posición es 4. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. ¿Cuánto es el valor máximo que puede alcanzar este vector? 5. Entonces si sumamos, como el 0 lo tomamos en cuenta, solo vamos a llegar hasta 4. Entonces es de ponerle un poco de lógica al problema ahí en cuestión de los vectores en cuanto a sus posiciones porque trabaja desde cero. Aquí solamente estamos asignando, como les decía, bien hubiésemos podido leer estos valores para cada posición del vector. Eso lo vamos a hacer más adelante con un par de problemas que tengo por ahí para resolver. ¿Cómo imprimo ahora lo que tiene cada posición o cada índice de este vector? Aquí asigno y si se fijan acá abajo dice imprimiendo valores de las posiciones. ¿Cómo imprimo ahora estos valores? Para imprimir, pues ahí como siempre la palabra reservada escribir nombre del vector y la posición que voy a imprimir. Si se fijan, si yo imprimo, si yo corro este flujo, este pseudocódigo, perdón, tendría que imprimirme exactamente lo que yo tengo acá. La posición 0 a qué es igual? A 10. La posición 1 a qué es igual? A 20. Corramos esto a ver qué nos muestra en pantalla. Si se fijan acá tengo 10, 20, 30, exactamente lo que tengo acá. Si yo le doy clic a este 10, me va a decir que está refiriéndose a esta línea. Quiere decir que el vector llamado números en su posición 0 tiene guardado un 10 y es exactamente esto. Alguien se podría preguntar, ¿y si ese vector yo lo he definido como 5, es obligación que yo llene los 5 elementos? No, pudiésemos borrar esta posición e imprimir solo el resto. Aquí nos va a dar un error porque hemos eliminado acá y lo estamos intentando imprimir acá, algo que no existe. Entonces voy a borrar acá y vuelvo a correr. Y si se fijan, el valor que estaba en la posición 3 ya no aparece. Tengo 10, 20, 30 y 50 porque eliminé el valor que tenía en la posición 3. Voy a hacer un control Z para volver a lo que tenía. Ahí está. Y alguien podría decir, y para imprimir las posiciones del vector, se debe de imprimir en el orden de la posición del 0 hasta la última, ¿no? Usted puede, si quiere imprimir la posición 5 de primero, luego la 3, luego la 2,
Si quiere imprimir 2 veces la posición 1, le dice que le imprima 2 veces. Aquí hay un error. Este error que me acaba de marcar se llama overflow. Eso lo van a encontrar en la guía. ¿Qué es un overflow? Un overflow se le conoce al error cuando yo quiero acceder a un índice o a una posición que no existe. Eso se llama overflow o desbordamiento de memoria. Cada uno de los índices guarda un espacio de memoria RAM. Si se fijan, esto que yo estoy intentando imprimir, yo quiero mostrar en pantalla la posición 5 del vector llamado números. Y la posición 5 no existe. ¿Por qué no existe? Si usted cuenta del 0 al 5, eso le va a dar 6 posiciones. Es decir, yo con el 5 estoy accediendo a la posición 6. No sé si esto se va a lograr entender, pero como el elemento 0 se toma en cuenta del 0 al 5, ¿cuántos elementos hay? Serían 6 elementos. Y mi vector solamente está definido para ¿cuántos? Para 5 elementos. Entonces el máximo valor que yo puedo operar es el 4. Vean, esto va a ser quizás un poco redundante, pero 0, 1, 2, 3, 4, 5. La posición 4 es la posición máxima del vector, porque del 0 al 4 tengo exactamente 5. Por eso es que cuando yo corro acá, me dice que el subíndice 5 está fuera de rango. Es decir, no existe el subíndice 5 o la posición 5. No existe porque el vector solo está definido para 5 posiciones. Para que esto fuera válido, yo tendría que aumentarle una posición más al vector. Y ahí me está diciendo que la posición 5 no está inicializada. Es decir, no le he colocado ningún valor. Si yo ahora le pongo acá que la posición 5 sea igual a 100, ahí tendría solucionado el problema. Ahí me imprimió el valor 100 de la posición 5. Ahí solamente súmele 1, es decir, aquí en la posición 5 realmente estamos en la posición 6 por el 0. Ese 0 es el que nos está quebrando un poco la cabeza. Pero así funciona, así se inicializa, se imprimen los valores de un vector. Alguien se pudiese estar preguntando a estas alturas, profe, ¿y si el vector, si en el vector quiero guardar, vamos a exagerar un poco, si en el vector yo quisiera guardar 1000 elementos, yo tengo 1000 trabajadores y quiero guardar cada uno de sus salarios en un vector, tengo que estar haciendo todo esto, tengo que llegar a números 1000. ¿No creen que sería un poco tedioso eso? Nos saldría un programa exageradamente largo y con algo tan sencillo. Entonces, no. ¿Cómo se trabajan los vectores? Esto lo he hecho con la finalidad de que podamos comprenderlo. Lo he hecho con un ejemplo bien cortito y de esta manera. Pero realmente los vectores en la vida real y en la programación real no se trabaja de esta manera, se trabaja utilizando el ciclo for. El ciclo for lo que hace es recorrer cada una de las posiciones del vector. Vamos a volver a hacer este ejemplo, pero ahora no lo vamos a hacer inicializado, vamos a leer los valores del teclado y lo vamos a hacerlo utilizando el ciclo for. Todo lo que hemos visto es aprendizaje acumulativo. Si ustedes creyeron que porque ya pasamos el ciclo while, ya pasamos, hicimos el examen y no lo va a seguir utilizando, está bien equivocado, igual que el ciclo for. Todo eso es un aprendizaje acumulativo, que les aseguro que cuando lleven materias de programación el próximo año, los van a utilizar y mucho. Así que yo de verdad les hago hincapié
a que si no han entendido lo del while, lo del for, traten, porque eso les va a servir y lo van a seguir utilizando en todo lo que viene. Entonces, ¿cómo se utiliza el for para recorrer un arreglo? Se hace de la siguiente manera. Vamos a colocar por acá un ciclo for. Vamos a declarar, bien, dejémoslo como lo teníamos, 5. Queremos leer 5 valores del teclado. Entonces le vamos a decir, aquí vamos a definir una variable que se llame i. Y aquí le vamos a decir entonces a este ciclo for que va a ir desde que i vale 0 hasta 4 y que incremente de 1 en 1 cada vez que el ciclo se repite. Desde i igual 0 hasta 4. Entendamos algo antes de continuar acá. Lo que yo quiero es leer 5 valores, porque mi vector está constituido por 5 índices o 5 posiciones. Entonces, ¿por qué el ciclo tiene que llegar hasta 4? Porque voy a inicializar de 0. 0, 1, 2, 3, 4. Si suman eso, les va a dar 5 elementos. Entonces, ¿qué quiero que haga cada vez que se ejecute el ciclo? Voy a colocar un mensaje y voy a decir escribe un número. ¿Cómo voy a leer cada posición del vector? Voy a decir leer el nombre del vector y dentro de los corchetes, ¿qué debería poner? Yo quiero que ese valor que va a quedar dentro de los corchetes vaya aumentando. ¿Y qué es el valor que va a ir aumentando cada vez que el ciclo se ejecute? Lo que va a ir aumentando es la variable o el contador i. Entonces yo le voy a decir que me lea números en la posición i. Antes de continuar, tratemos de entender lo que hasta acá tengo. Este ciclo se va a ejecutar 5 veces. Es decir, 5 veces se va a ejecutar todo lo que esté entre esta línea y esta línea. Es decir, estas dos líneas se van a ejecutar 5 veces. ¿Cuánto va a valer i la primera vez que este ciclo se ejecute? Va a valer 0. Entonces, el primer valor que voy a leer, ¿a qué posición del vector va a corresponder? Como i va a valer 0, aquí esto va a valer 0 en ese momento. Entonces voy a leer la posición 0 para ese vector. Voy a leer el valor que va a contener esa posición. Luego el ciclo se va a volver a ejecutar. Recuerde que se va a ejecutar 5 veces estas dos líneas, porque eso es lo que estamos diciendo acá con el for, que en pseudocódigo significa para. Cuando la segunda vez, como aquí dice que vamos a aumentar en 1 cada vez que se ejecute, la segunda vez que estas dos líneas se ejecuten, ¿cuánto va a valer i? Ya no va a valer 0, va a valer 1. Entonces el valor que voy a leer la posición del vector 1 y así sucesivamente hasta que llegue a 5. Si yo corro esto, me dice escribe un número. Voy a escribir cualquier número. Me va a dar eso 5 veces. Voy a leer 5 números. Cada uno de estos números ha quedado almacenado en un vector que se llama números. Este se fue para la posición 0, este se fue para la posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Pero como comienza del 0, posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5 valores. Tenemos 5 valores
que son los valores que me ha dejado leer el vector, porque el vector tiene 5 posiciones máximas 5. Entonces aquí está, para la posición 0, y tendríamos que tener hasta la posición 4. Del 0 al 4, 5 elementos, entendamos eso. Ya vimos que no es necesario que yo declare 5 variables. Vean, este i me representa la posición. Entonces ya tengo un vector con 5 posiciones y cada posición tiene guardado en este momento un número. ¿Por qué se termina la ejecución del programa? Pues porque no le he programado nada más acá. No hay nada más. ¿Cómo podría entonces mostrar los valores que tiene guardados ese vector? Los valores del vector no se han perdido, están guardados ahí. Cada número que leímos están guardados en una posición. No como en el for normal. Cuando leemos una variable muchas veces dentro de un for, cada vez que el for pasa, cambia la variable, cambia el valor, porque es una variable normal. Pero acá como es un vector, todos los valores han quedado guardados en un vector. ¿Cómo imprimo lo que tiene ese vector ahorita? Voy a poner otro ciclo. Bueno, el ciclo prácticamente sería idéntico a este. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar. Pero ahora ya no quiero leer valores, ya tengo leído los valores del vector. Ahora solo quiero mostrarlos en pantalla. Quiero mostrar lo que leí en pantalla. Entonces aquí solo le voy a decir escribir el nombre del vector y que imprima la posición i, que vaya imprimiendo la posición i. Como i vale 0, me va a imprimir la posición 0 hasta llegar a la posición 4. Si yo ahora corro, los valores que voy a leer acá son los que me debería de imprimir. Y aquí están las impresiones: 10, 20, 30, 40 y 50. Si se fijan, son exactamente los valores que yo leí. Para la posición 0 leí 10, para la posición 0 me he impreso 10. Para la posición 1 leí 20, para la posición 1 me imprimió 20. Así básicamente se recorre un vector utilizando el ciclo for. ¿Y cómo podría ser que me imprima al revés los números que leí? Es decir, el primero que leí me lo lea de último y el que leí de último me lo muestre de primero. Solo tendría que hacer los cambios acá. Que me lo imprima comenzando desde el 4 hasta que llegue a 0 y con paso de -1. Es decir, en vez de que incremente, que me decremente. Voy a colocar en orden descendente los números. Si se fija, me lo imprimió al revés. Primero me imprimió la posición 4. ¿Por qué? Cuando llega a este for, inicialmente i vale 4. Y luego va decrementando en 1 hasta llegar a 0. Ahí es el truco de cómo invertir, digamos, esa parte. Este era un ejemplo un tanto sencillo para que puedan comprender el tema este de vectores. Por acá tengo un par de ejemplos, o mejor dicho, un par de ejercicios para realizarlos en este momento. Estos los voy a realizar yo para que les ayude también a entender el tema y a resolver la guía. Así que tengo 3. El primero dice diseñar un programa que lea n temperaturas. Es decir, yo no conozco la cantidad, inicialmente no conozco la cantidad del vector, no conozco el número de posiciones. ¿Quién me va a dar el número de posiciones del vector? Me lo va a dar el usuario. El usuario va a teclear 5, 10, 100. El usuario me va a decir cuántas temperaturas voy a leer. Dice el usuario debe ingresar n. N va a ser el número de temperaturas. Y cada una de las temperaturas, dice. Es decir, el usuario va a teclear cuántas temperaturas y va a ser el mismo quien va a digitar esas temperaturas. Dice el programa debe calcular su media y encontrar cuántas temperaturas son mayores o iguales a esa media. Resumiendo es que el usuario debe digitar cuántas temperaturas va a digitar, luego digitar esas temperaturas,
Posteriormente calcular el promedio de esas temperaturas y luego comparar cada una de las posiciones del vector, si es mayor a la media o al promedio, y, y sumarla si es mayor. Aquí dice, y mostrar cuántas temperaturas son mayores o iguales a esa media. Entonces vamos al programa y vamos a resolver dicho problema. Le vamos a poner al algoritmo promedio. Así que necesitamos un vector. Vamos a definir y vamos a definir cantidad. Cantidad va a ser la variable que nos va a contener la cantidad de temperaturas que sean mayores o iguales al promedio. Esto lo vamos a definir como enteras. También vamos a definir el vector. Al vector le vamos a llamar temperaturas y lo vamos a definir como real, porque puede ser que la temperatura sea en decimales. Y aquí tendríamos que convertir temperaturas a vector, pero como todavía no sabemos cuál va a ser la longitud de ese vector, lo que vamos a hacer primero es preguntar al usuario cuántas temperaturas va a necesitar. Digita el número de temperaturas a procesar y las vamos a leer. Leer número. Si se fijan, número no lo tenemos definido, entonces lo vamos a definir. Número. Número va a representar el número de temperaturas. Entonces ahora ya puedo convertir esta variable en un vector. Entonces ya puedo decir que la dimensión del vector temperaturas va a ser igual a número. Ahora bien, ya tengo definido mi vector. ¿Cuánto va a ser la longitud de este vector? No lo sabemos, pero ya le dijimos que va a depender de esta variable, y esta variable es la que se está leyendo antes. Así que ya tengo mi vector. Ahora lo que me hace falta es leer las temperaturas. Entonces vamos a ir a un ciclo for, y le vamos a decir que este ciclo se va a ejecutar desde que i vale 0 hasta cuánto. Como no sabemos el número de temperaturas, que se ejecute hasta número, con pasos de 1. Entonces aquí necesito leer las temperaturas. Vamos a mostrar un mensaje al usuario. Digita la temperatura y leemos. Temperaturas en su posición I. Vamos a probar qué tenemos. Aquí hay un pequeño detalle que ya lo van a ver cuando lo corramos. Digamos que el usuario solo va a leer 3 temperaturas. Entonces aquí me la va a pedir. Ya entró al ciclo for y ha entrado en la posición 0. Entonces vamos a leer las temperaturas. Vamos a decir 15, 20, 35. Y aquí está el detalle que les decía. Aquí hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque estoy diciendo número, como digitamos 3, ahorita que corrimos el programa, estoy diciendo que el for se va a ejecutar desde que vale 0 hasta número, es decir, de 0 hasta 3.
Si contamos de 0 hasta 3, hay 4 elementos. El elemento 0 o la posición 0, posición 1, posición 2 y posición 3. Eso me da como resultado 4 posiciones. Entonces estoy diciendo que el vector va a tener 3 posiciones, pero yo estoy queriendo leer 4. Es decir, aquí se va a dar un problema de overflow o un desbordamiento de memoria, que es lo que ya vimos acá. Si yo le pongo que voy a leer 2 temperaturas, el ciclo for intenta leer 3. Entonces, pero me dice que el subíndice está fuera de rango. Entonces aquí tendría que ser número menos 1. Vamos a ver si nos deja pasar, si no nos da ningún error. Aparentemente no da ningún error, así que le restamos 1. Corremos. Vamos a decir que vamos a leer 2 temperaturas. La primera, la segunda, y ahora sí está correcto. Ya le restamos 1 para que nos deje, para que este 0 no nos dé problema. Ya leímos las temperaturas. Ahora bien, el problema dice que no solo hay que leerlas, sino que dice que hay que calcular su promedio y luego ver si cada una de las posiciones del vector son iguales o mayores a ese promedio. Entonces, para poder sumando, como el promedio es igual a la sumatoria de todos los elementos entre el número de elementos, necesitamos una variable que nos vaya guardando la sumatoria de cada una de las posiciones para luego hacer el cálculo del promedio. Entonces vamos a colocar una variable por acá que le vamos a llamar suma. Entonces suma, ¿qué va a ser igual? Suma va a ser igual a suma más cada una de las posiciones del vector. Suma lo vamos a inicializar a 0. Lo vamos a colocar por acá. Aquí hay un error de comas. Vamos a decir que suma inicialmente va a valer 0. Entonces ya tenemos guardada la sumatoria de cada una de las posiciones del vector con esto. Cada vez que entre al ciclo va a leer y se va a ir acumulando ese valor. Entonces, el promedio lo puedo calcular por acá. Vamos a definir también la variable promedio como real. El error es que le hemos llamado variable promedio y al algoritmo le hemos llamado también promedio. Le vamos a cambiar el valor acá. Promedio temperaturas le vamos a poner. Ahí está. Entonces, ¿a qué sería igual promedio? La variable promedio sería igual a promedio igual a suma entre número. ¿Por qué entre número? Porque la variable número contiene el número de temperaturas. Si vamos acá, números, esta variable números tiene el número de temperaturas. Y como el promedio es igual a la sumatoria entre el número de elementos, ahí tengo ya el promedio. Entonces ahora ya tengo calculado el promedio de todas las posiciones del vector. Pero ahora también el problema me dice que cuente o encuentre, dice, encontrar cuántas temperaturas son mayores o iguales a esa media. Entonces voy a necesitar otro for para recorrer e ir comparando cada una de las posiciones con el promedio. Entonces, esto va a ser lo mismo, solo que acá ya no necesito leer temperaturas ni suma. Entonces acá voy a preguntar. Aquí necesitamos un if. ¿Por qué necesito un if? Porque el if, si se recuerda, me da dos caminos. Y en este caso podemos tener dos caminos, que son que sí sea mayor o igual o que no lo sea. Así que esto me solventa el problema.
Entonces aquí sería si la posición inicial del vector, si temperaturas, es decir, si el vector en la posición I es mayor o igual al promedio, quiero que me la sume. Por aquí hay una variable que le llamamos, si se recuerdan, cantidad, que dijimos que esta variable iba a contener la cantidad de posiciones que fueran mayores o iguales al promedio. Entonces, inicialmente, ¿cuántas hay? Inicialmente hay 0. No sé si alguna va a cumplir la condición o no, pero inicialmente hay 0 cantidades que cumplen la condición. Entonces voy a decir que si el vector temperaturas en su posición I, inicialmente I, ¿cuánto vale? 0. Y va a llegar hasta número menos 1. Eso ya lo explicamos por qué esto menos 1. Si esto es verdad, quiero que cantidad sea igual a cantidad más 1. Y si esto no se cumple, ¿qué quiero que haga? Pues realmente el problema no dice nada. Entonces, eso lo quitamos. Así que no nos queda más que mostrar los resultados. Y vamos a decir eh, la cantidad de elementos de temperatura mayores o iguales al promedio son, y aquí vamos a imprimir el valor de la variable cantidad. Y arriba vamos a imprimir el promedio. El promedio de la temperatura es promedio. Si se fijan, esto ya está fuera del ciclo, porque lo del ciclo lo único que me interesa es ir comparando cada una de las posiciones con el promedio. Vamos a ver qué pasa si corro esto. Vamos a decir que solo quiero leer 2 temperaturas. Ahora me está pidiendo los valores de la temperatura. Vamos a colocar 30 y 16. 30 y 10 mejor. El promedio dice que 20. Veámoslo así para que lo... Ahí está. Dice que el promedio es 20. Y tiene razón. 10. 30 más 10 es igual a 40. 40 entre 2, como son 2 elementos, 20. Luego me dice la cantidad de elementos de temperatura mayores o iguales al promedio son 1. Bueno, ahí nos quedó unido, le vamos a dar un espacio. Es 1. ¿Cuántos números hay mayores que 20 de las 2 temperaturas que leímos? 1. Solamente 30, porque 10 no es mayor que 30, entonces no lo toma en cuenta y no lo suma. Entonces solamente es 1. Aquí le vamos a dar un espacio. Si volvemos a correr con otro ejemplo, vamos a decir que vamos a leer 3 temperaturas. Vamos a colocar 4, 9 y 10. Dice que el promedio de temperatura es 7.6. La cantidad de elementos mayores e iguales al promedio son 2. Si revisamos cuántos números son mayores que 7.6, solo son el 9 y el 10. El 4 no lo contó porque 4 no es mayor que 7. Entonces vemos que nuestro programa o nuestra aplicación sí está resolviendo el problema como se nos ha planteado. Exactamente como se nos ha planteado. Ahí está. Entonces vamos a ir a otro problema. Aquí tenemos otro problema y dice lo siguiente. Escriba un programa, escriba para un programa, dice, para introducir 8 números enteros.
A medida que se introduce cada número y se sume los números en un total, después que se hayan introducido todos los números, se debe mostrar en pantalla los números y su promedio. Bueno, básicamente este problema es casi igual a este, con la única diferencia es que aquí hay que mostrar el promedio y hay que mostrar también los números leídos. Y aquí de entrada ya nos dice cuántos, nos dice el problema que se deben de ser 8. Es bastante parecido, pero lo vamos a resolver. Vamos a colocarle ejemplo 2. Le vamos a llamar de nombre al vector números y lo vamos a definir como entero. Lo vamos a convertir a vector y el problema nos dice que debe tener 8 posiciones. Ya lo tenemos como vector. También vamos a necesitar una variable que nos vaya sumando, una variable i que sea nuestro contador. ¿Y qué más dice? Y nada, solamente. Y vamos a necesitar una variable llamada promedio y la vamos a definir como real. Y suma inicialmente va a valer 0 y ahora sí ya podemos comenzar. Ya tenemos todas las variables definidas y vamos a agregar un ciclo for que va a ir desde i igual 0 hasta 7. ¿Por qué le pongo 7? Si el vector dice que tiene 8 posiciones, porque comienza desde 0. De 0 a 7 son 8 valores. Y que el incremento sea 1. Dice que voy a leer 8 valores. Entonces, vamos a escribir acá un mensaje al usuario. Escriba un número entero. Voy a leer cada una de las posiciones de ese vector. El vector lo he llamado números. Y que me lea la posición 0, luego el 1, luego el 2, luego la 3 hasta llegar a la posición 7. Pero como me dice que necesito el promedio, necesito que esto me lo vaya guardando en una variable. Y con esto lo que hago es que me vaya guardando cada valor de la posición en una variable que he llamado suma. Bien, ya lo tengo. Acá puedo calcular el promedio. Fuera del for, tengo que hacerlo fuera del ciclo porque si no esto me daría no me daría un error, pero sería un error lógico. Voy a decir que suma entre 8. Luego veamos qué dice. Que sume el total, después dice que se han introducido todos, se debe demostrar en pantalla los números y el promedio. Entonces acá aquí podemos imprimir el promedio antes de sacar el otro ciclo for. El promedio de los números es promedio. Con eso ya imprimí el promedio de los valores, pero ahora me falta un ciclo para poder mostrar todos los números que leí. Entonces voy a ocupar otro ciclo que sea idéntico a ese, con la diferencia que la parte de adentro ya no va a ser esa, sino que solo sería escribir. Aquí le vamos a poner un mensaje y vamos a decir el valor para la posición, y aquí vamos a imprimir la posición. Aquí lo vamos a concatenar.
lo único que quiero imprimir es el valor de i. Entonces vamos a decir que i lo vamos a convertir a texto. Vamos a ver si nos sale lo que quiero hacer. Más. Vamos a probar. Lo único que he hecho, lo único que quiero que haga el mensaje es que me diga el valor para la posición i, es decir, la primera vez que se ejecute este ciclo me debería decir el valor para la posición 0 es y lo que tenga el valor contenido en la posición 0. Vamos a ver si no funciona. Nos debería permitir leer 8 valores. Lo vamos a poner para asegurarnos que esté bien del 1 al 8. Uy, ahí me va a dar un error este 6. Vamos a reiniciar. 8. Y luego me dice el promedio de los números es 4.5. Y eso es lo que quiero que veamos. El valor para la posición 0 es 1. Coincide con el 1. El valor para la posición 1 es 2. Y así sucesivamente. Eso es lo que quería que vieran. Por eso es que concatené acá un montón de cosas. El mensaje bien personalizado. El valor para la posición. Y aquí me va a imprimir el valor que en ese momento tenga. Como esto se ejecuta 8 veces, dice el valor para la posición 7, que es la última, es 8. Esto se ve un poco raro y un poquito raro de entender. De la posición 0 hasta la posición 7 y a veces tiende a confundirse. Entonces aquí podemos alterar un poquito esta parte. Podemos alterarla para que el vector comience en 1 y dejar la posición del vector 0 sin efecto. Podríamos decir que comience desde la posición 1, pero que vaya entonces hasta el 8. Igual acá, que comience desde el 1 y que llegue hasta el 8. Si ahora corro esto, voy a colocar los mismos valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sé qué pasó. Vamos a correr de nuevo. Nos está dando un desbordamiento. Entonces, para evitar eso, acá tendríamos que sumarle también 1 al vector original. Vamos a correr. Y ahora sí, el valor para la posición 1 es 1. ¿Qué ha pasado con la posición 0 del vector? No es que la hemos eliminado, simple y sencillamente no la estamos tocando. O sea, es decir, en la posición 0 del vector no tiene nada, se define como null o nulo. No es que hay 0, simplemente se define como null. Entonces podemos alterar un poquito esto y para que comience en 1, del 1 al 8. Es más fácil de entender para que no nos vayamos a confundir. Ahí está el otro ejemplo y luego el último dice escribir un programa para calcular el cuadrado de los números del 1 hasta el número que el usuario desee. Entonces acá en este vector no conocemos tampoco la longitud del vector, la longitud nos lo va a decir el usuario. Y los números que teclee, el programa le debería devolver el cuadrado de ese número. El cuadrado de un número simple y sencillamente es la multiplicación de ese número por el mismo. Por ejemplo, el cuadrado de 9 se define como 9 por 9,
Entonces veamos cómo podemos solucionar ese problema utilizando vectores. Vamos acá y le vamos a colocar cuadrado de un número. Vamos a definir las variables. Vamos a definir como entero. Y antes de decirle cuál va a ser la cantidad o la longitud, vamos a definir i como entero también. Y vamos a también definir longitud. Longitud lo que va a hacer es, longitud dice que no la podemos utilizar como nombre de variable, es palabra reservada. Le vamos a poner cantidad. Cantidad va a representar la longitud del vector. Entonces, antes de convertir esta variable que hemos llamado cuadrado a vector, tengo que saber cuál va a ser la longitud de ese vector. Entonces, para ello le digo al usuario que me digite la cantidad, digite el número de datos a introducir. Leo, le hemos llamado cantidad a la longitud de datos y ahora sí ya puedo, como ya conozco la longitud o la cantidad o el tamaño de índices que va a contener mi vector, ya lo puedo convertir a vector. Entonces digo dimensión cuadrado, el tamaño va a ser cantidad. Con ello lo que hice fue convertir la variable cuadrado a la estructura de dato vector. Ahora lo que necesito hacer es leer esos valores. Entonces necesito un ciclo for que vaya desde i igual 0 hasta cantidad menos 1 con incremento de 1. Igual 0. Entonces lo que necesito hacer es leer esos datos. Entonces vamos a escribir un mensaje al usuario, digita un número entero. Entonces vamos a leer el vector en la posición actual, la posición i. Ahí ya voy leyendo cada una de las posiciones. Este problema lo puedo solucionar con un ciclo for nada más. O lo puedo hacer con dos ciclos. Puedo utilizar un ciclo for solo para lectura, solo para llenar el vector. Y en el otro, puedo utilizar otro vector para imprimir y hacer el cálculo del cuadrado. Pero lo vamos a hacer en un solo ciclo, lo vamos a hacer acá. Entonces, después de leerlo, vamos a decir que el cuadrado del número es a lo que acabo de leer por el mismo. ¿Por qué lo multiplico por el mismo? Porque el cuadrado se define como el elemento por el mismo. Veamos qué pasa si corro esto. Le voy a decir al programa que yo solo necesito leer un número.
Me pide ese número, vamos a digitar 10. Y me dice, el cuadrado del número es 100. 10 por 10, 100. Así que ahí tengo resuelto el problema. Vamos a correrlo nuevamente y le vamos a decir que voy a introducir 5 datos. Ahora me va a pedir 5 datos, que es la longitud del vector. Vamos a decirle 0. Y me dice el cuadrado del número es 0. Y acá toqué Enter y se me fue. Vamos a reiniciarlo. Vamos a decirle 5, 0. Y me dice que el cuadrado de 0 es 0. Me pide otro número. Recuerde que me va a pedir 5 porque le he dicho que tiene una longitud de 5. Vamos a decirle 1. El cuadrado del número es 1. 1 por 1, 1. 2. 2 por 2, 4. 3 por 3, 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. ¿Cuántos números me pidió? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué me pidió 5? Porque yo le dije que eran 5 datos los que iba a procesar. Y básicamente esos son los vectores. Existe otro tema que son las matrices, que son vectores bidimensionales y tridimensionales. Pero eso es algo un poco más complicado que a lo mejor verán el próximo año. Con lo de los vectores yo me quedo hasta acá.